Buenos días, mi nombre es Mónica y hoy vamos a estudiar el libro de Juan, capítulo 4. Como es un capítulo muy largo, me gustaría dividirlo en varias partes y esta vez solo vamos a estudiar del versículo 1 al 24. Así que vamos a empezar. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Él es el agua que a beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo está, Jesucristo está. ¿Puedes darme un poco de agua, por favor? ¿Yo? ¿Sí? ¿Tú? ¿Cómo un judío puede pedirle algo a una samaritana? Los judíos no hablan con los samaritanos, menos aún con una mujer samaritana. Si conocieras el don de Dios y supieras quién soy yo, me pedirías agua. Y yo te daría agua viva. Usted no tiene cómo sacar agua. Y el pozo es hondo. ¿Cómo va a conseguir esa agua viva? Jacob nos dio este pozo. Él, sus hijos y sus animales bebieron agua aquí. ¿Cree que es más importante que él? Quien beba de este pozo sentirá sed nuevamente. Pero aquel que beba del agua que yo le dé, nunca más tendrá sed. ¿Ya no necesitaré venir aquí? Mi agua se convertirá en esa persona. Una fuente brotando por la vida eterna. Señor, déme de esa agua para que ya no sienta sed ni necesite venir a buscarla. Vete. Llama a tu marido y vuelve aquí. Llama a tu marido. Yo no tengo marido. Lo sé. Ya tuviste 5, pero ese con quien vives ahora no es tu marido. Señor, veo que es un profeta. Nuestros antepasados oraban a Dios en este lugar. Pero ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén donde debemos orar. ¿Quién tiene razón? Está llegando la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran a quien no conocen. Nosotros adoramos a quien conocemos. Pero vendrá el tiempo y, de hecho, ya llegó, en que los verdaderos creyentes van a adorar al Padre, en espíritu y en verdad. Son aquellos a quien mi Padre procura para adorarlo.
Dios es espíritu. Y le importa que lo adoremos en espíritu y en verdad. ¿Verdad? Ahora veamos otra vez el versículo 4. Ahí decía que le era necesario pasar por Samaria para llegar a Galilea, desde Judea. Aquí podemos ver que efectivamente para llegar a Galilea desde Judea se tenía que pasar por Samaria, pero en realidad como los judíos odiaban a los samaritanos, trataban de evitar la tierra de Samaria, entonces cruzaban el río Jordán, pasaban alrededor y después volvían a cruzar hasta llegar a Galilea. ¿Y por qué los judíos odiaban a los samaritanos? Pues por ese odio que sentían los judíos a los samaritanos, trataban de evitar pasar por la tierra de Samaritán, como diera lugar, aunque tuvieran que pasar, cruzar el río Jordán, rodear la tierra de Samaritán y volver a cruzar el río para así evitar completamente la tierra de samaritanos, aunque se podía en realidad ir en línea recta de Judea a Galilea, pues ellos trataban de evitarlo a toda costa. Aunque eso sería un tema para otro video y no me gustaría enfocarme en eso en estos momentos. Lo que nos tenemos que enfocar es en la historia de esta mujer samaritana y por qué Jesús decidió ir justamente por la tierra de los samaritanos cuando la costumbre era rodearla. Bueno, pues yo digo que Jesús tenía ese propósito de encontrarse con esa mujer samaritana ese día. Y él a propósito pasó por ahí y él quería tener ese encuentro con ella. Yo creo que ese era el propósito de Jesús. Y así era Jesús siempre. Él siempre buscaba estar con la gente que lo necesitaba más, espiritualmente, físicamente, lo que fuera, con los pecadores, porque eso es en lo que Él vino a esta tierra, a salvarnos de nuestros pecados, no a visitar a los religiosos ni nada de eso, sino a estar con esa gente que necesitaba profundamente un cambio en su vida. Así como a todos nosotros, como a Él tocó el alma de todos nosotros y como Él puede también tocar la tuya. Así era el caso de esta mujer samaritana. Así que sigamos viendo qué más dice la historia. Veamos el versículo 9. Esta mujer le preguntó que por qué él estaba pidiendo agua a ella cuando ella era una mujer samaritana. Bueno, ya vimos el odio que se tenían entre judíos y samaritanos, pero no era solo eso, sino el hecho de que fuera mujer, porque también en el tiempo de Jesús, los rabinos, que en este caso Jesús era un rabino que es como un maestro de las escrituras, el que les interpretaba las escrituras, entonces ellos consideraban a Jesús como un rabino también. Pues era mal visto que ver a un rabino hablando con una mujer en público. Y aparte de eso era una samaritana. Entonces ella estaba sorprendida que Jesús le pidiera agua. ¿Ok? Por esa razón, vamos a seguir leyendo.
ahí donde Jesús le dice que si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías y él te daría agua viva, nos podemos dar cuenta que esta conversación no es una conversación normal, sino que tiene un sentido espiritual. Y para entender mejor a qué se refería Jesús con agua viva, me gustaría que fueran a sus Biblias en el capítulo 7 de Juan, en el versículo 38 y 39. Vamos a leer. Entonces pudimos ver a qué se refería Jesús con agua viva. Él estaba hablando sobre el Espíritu Santo. Y se me hace muy bonito toda esta conexión en el tiempo cuando pasó esta historia de la mujer samaritana y después, días después, cuando Jesús vuelve a mencionar el agua viva. Ellos estaban en medio de una celebración que fue cuando Dios los sacó de la esclavitud de Egipto. Entonces, cuando Dios los saca de Egipto y ellos están en el desierto, en 2 ocasiones, Dios por medio de Moisés hizo brotar agua de una roca. Al Moisés pegarle a la roca con su callado, agua brotó de esa roca. Y me parece muy, muy bonita esa conexión, porque para nosotros Jesús es nuestra roca y Él es nuestra agua viva, como, como, como pasó en ese tiempo cuando Dios los sacó de Egipto y estuvieron en el desierto, y a través de Moisés Dios les dio agua en el desierto, saliendo de esta roca. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ver cómo esta mujer le pregunta a Jesús, pero ¿con qué vas a sacar esta agua si tú no tienes con qué sacarla? ¿Dónde tienes esta agua viva? Ella todavía no había comprendido que se trataba de una conversación espiritual. Ella no había comprendido que Jesús no estaba hablando de agua literal que te podías tomar, pero ella aún así quería saber dónde estaba este tipo de agua. Y yo creo que después ella termina comprendiendo, pero en este momento ella no tenía idea. Y yo me puedo imaginar que a ninguno de nosotros se nos podía pasar por la cabeza de que este hombre estuviera hablando de algo espiritual, porque uno normalmente tiene conversaciones literales, normalmente, y aparte no lo conocía. Conociendo a Jesús, pues ya pudieras saber que él siempre hablaba de esa forma. Pero como ella no lo conocía, pues en este momento ella no tenía idea de que esta era una conversación más profunda. Así es que vamos a seguir leyendo. Entonces Jesús le dice que cualquiera que beba de esta agua va a seguir teniendo sed, pero
el que beba del agua que yo tengo para dar, no va a volver a tener sed. Entonces esta mujer sigue tratando de averiguar dónde está esta agua para no tener que estar yendo al pozo. Yo también, pensando que él estaba hablando literalmente, me gustaría saber dónde existiera un agua donde yo ya no tuviera sed jamás, que ya no tuviera que estar yendo al pozo, como era el caso de esta mujer. Y como habíamos dicho antes, esta mujer, pues podemos darnos una idea de que no era una mujer muy respetada o muy querida por la gente, porque el simple hecho de ir a este pozo ella sola, ya como que se ve un poco sospechoso. Normalmente las mujeres iban juntas a tomar a recoger agua. Entonces, pero como ya habíamos mencionado antes, Jesús, pues él es así, él le gusta acercarse a la gente que otros rechazan. Él no viene a agradarle a nadie ni nada de eso. Él quiere estar con esa gente que más lo necesita, que más necesita de él, que más necesita de su agua viva, así como todos nosotros. Entonces, sigamos leyendo. Aunque esta mujer no se ha dado cuenta todavía que esta es una conversación espiritual, nosotros ya sabemos que Jesús se refería al Espíritu Santo cuando está hablando de esta fuente de vida, de agua viva. Y cuando dice que el agua que él dé será en esa persona como una fuente de agua que salte para vida eterna. Aún así ella no había conectado esta conversación con algo espiritual. Y ahora pasa algo interesante. Jesús le dice, ve a buscar a tu esposo. ¿Quieres esta agua? Ve a buscar a tu esposo. Y leyendo más adelante nos vamos a dar cuenta de que Jesús sabe perfectamente que esta mujer no tiene un esposo. Pero sigamos leyendo para ver lo que dice. Pues ya leímos que Jesús sabía perfectamente que esta mujer no era casada, y no solo eso, sino que había tenido 5 esposos en el pasado y ahora estaba viviendo con alguien que ni siquiera era su esposo. Entonces me llamó mucho la atención este detalle de que Jesús le pidió que fuera por su esposo. ¿Por qué Jesús, sabiendo que ella no era casada actualmente, le pidió esto? Y al meditarlo me di cuenta de una cosa, que nosotros, antes de poder recibir al Espíritu Santo en nuestros corazones, antes de poder recibir esta agua viva que Jesús tiene para nosotros, el primero tiene que hacernos ver y entender nuestra situación actual. Nosotros tenemos que darnos cuenta de cuál es nuestra situación, en qué tipo de pecado estamos viviendo. Y no solo entenderlo, sino poder arrepentirnos y entonces poder limpiarnos de esa culpa y recibir así al Espíritu Santo con nuestro corazón, ya conscientes de nuestros pecados y arrepentidos de nuestros pecados. Por eso Jesús quiso, como de alguna forma, hacerla ver su situación. Él sabía perfectamente que ella no era casada y que en realidad había tenido esos 5 esposos en el pasado y ahora estaba viviendo con un hombre. Pero también, de cierta forma, primero ella tenía que darse cuenta cuál era su sed. Si vas a recibir agua viva, tienes que saber qué es lo que te da esa sed.
en el caso de esta samaritana, y no podemos saber en realidad los detalles de su historia, no podemos juzgar porque había estado casada tantas veces. Y lo único que yo puedo pensar es que la sed de esta mujer era de amor. Como muchas mujeres, no digo que todas porque hay mujeres que no son así, pero yo digo que la mayoría somos así, de que siempre estamos buscando quien nos ame, quien nos ame, como cualquier ser humano, no solo las mujeres, también puede ser los hombres. Siempre estamos buscando ese amor. Y yo creo que a pesar de que ella estuvo casada 5 veces, ella siempre tenía esa sed de tener a alguien a su lado. Y yo creo que Jesús estaba tratando de resaltar qué era lo que ella, cuál era su sed. Me gustaría preguntarle al que me escucha, ¿qué es lo que te da sed a ti? En algunos casos, como en esta mujer, puede ser que tenga sed de amor, tenga sed de afecto, sed de dinero, sed de respeto, sed de fama, de lo que sea. ¿Cuál es tu sed? Y sea lo que sea que es tu sed, lo único que puede llenar ese vacío, esa sed, lo único que puede satisfacer esa sed es el Espíritu Santo, es de Jesús, es Jesús. Tú puedes buscar todo, tú puedes tener todo el dinero que quieras, puedes tener a todos los esposos que quieras, todo el amor que quieras, todo el poder que quieras, todo. Pero nunca te vas a sentir satisfecho, nunca vas a sentir esa satisfacción. Siempre vas a seguir teniendo sed de más, de más, de más. Hasta que conoces en realidad cómo es Jesús, hasta que conoces a Jesús de verdad. Dejas de sentir esa sed que tenía tu corazón. Y yo creo que por eso Jesús trató de resaltar este tema. Ahora sigamos leyendo. Bueno, podemos ver que este tema le incomodaba mucho porque ella cambió de tema y empezó a hablar sobre lo que los judíos y los samaritanos, las diferencias que ellos tenían sobre en dónde se debería de alabar a Dios, en dónde se debería de estar alabando al Señor. Si aquí o allá los judíos decían en tal lugar y los samaritanos en otro. Ella prefirió cambiar de tema completamente. Pero yo creo que eso nos pasa a todos nosotros. Siempre el tema del pecado es muy incómodo para todos nosotros. Cuando en realidad Jesús murió en esa cruz por todos los pecados. Desde el más pequeño hasta el más grande, Él murió por todos los pecados. Y no deberíamos de sentirnos incómodos. Al contrario, nuestros pecados ya fueron perdonados. Y si tú aceptaste a Jesús en tu corazón como tu Salvador y como tu Rey, tu Señor, ¿por qué no entregarle nuestros pecados a Él? Y decir, yo vengo a ti como soy, tú sabes cómo soy y no te importó lo que yo he hecho y tú moriste en la cruz por mí. Entonces, no hay por qué sentirnos avergonzados de nuestros pecados. ¿Sí? No es algo que le agrade a Dios, pero tampoco es algo que podemos cambiar. Y sin embargo, Jesús murió en la cruz sabiendo quién éramos y no le importó. Y lo más valiente es reconocer los pecados y arrepentirnos de ellos. Y no es que Dios no sepa lo que hemos hecho, Él sabe todo, pero siempre es necesario que nosotros mismos lo reconozcamos y lo aceptemos y lo confesemos para poder
recibir esa agua de vida, esa agua viva que Jesús tiene para nosotros. Jesús dice, créeme mujer, llegará el momento en que eso no importe. No importa dónde vas a adorar al Padre, si donde dicen los judíos o donde dicen los samaritanos. O sea, no le respondió dónde se debe de adorar al Padre. Simplemente le dijo, eso ya no va a importar. Va a llegar el momento, y ya estamos en ese momento, de que eso ya no tendrá la menor importancia. El Padre lo que quiere es que le adoremos en espíritu y en verdad, porque el Padre es espíritu. Me encanta eso. Jesús no le dio la razón ni a los judíos ni a los samaritanos. Él simplemente dijo, eso no importa. Lo que importa es que se le adore a Dios en espíritu y en verdad. No en el lugar donde lo estés adorando, sino como, la forma que lo estés adorando. Esto concluiremos este video por hoy, y en el próximo video continuaremos con la historia. Espero que les haya gustado. Dios los bendiga.